Buenos días, soy Isabel Sainz Parien y voy a hablar sobre reflexiones para poder mejorar el análisis literario en educación superior. Para ello usaremos nuevas tecnologías. El índice es el que sigue, pues partiremos de la primera introducción para pasar a la propuesta y llegar a unas conclusiones. Bueno, en cuanto a la introducción, tenemos que comenzar aclarando que esta propuesta se enmarca dentro del contexto del Espacio Europeo de Educación Superior, un espacio que buscó un aprendizaje, una educación basada en el aprendizaje, en el proceso, ¿no?, del estudiantado para adquirir competencias. Entonces, es una educación que rompe con la metodología tradicional y que busca esa necesidad de avanzar en propuestas didácticas innovadoras. En cuanto al análisis literario, lo vamos a contemplar dentro del marco como una tarea compleja, es decir, una tarea final que deben alcanzar los estudiantes, y para ello deberán demostrar y adquirir las distintas destrezas relacionadas con la capacidad lectora, una capacidad crítica y, desde luego, tendrán que demostrar el conocimiento de la materia, ¿no? La evaluación es continua por propia lógica y porque si nos interesa el proceso de aprendizaje no podemos hacer otro tipo de evaluación. Vamos a ir a lo largo del proceso pidiendo evidencias del aprendizaje para poder hacer un seguimiento del proceso. El papel de las nuevas tecnologías, en este caso, es porque es muy útil el utilizar un medio común, como puede ser un campus virtual, un medio virtual para todos los agentes de la educación, para que la comunicación sea fluida. Muchas veces las dudas no surgen en el momento en el que se imparte la docencia, sino un poquito más adelante cuando ya el estudiante está estudiando, ¿no? Entonces, buscamos que a partir de esas evidencias podamos ver esa evolución de nuestro alumnado y poder comunicarnos, detectar cuanto antes algún posible error o posible mejora, ¿no? Podemos aprender los distintos ritmos de aprendizaje y muchas veces el papel que tienen las nuevas tecnologías, aunque no es exclusivo, pero es interesante, puede ser el de la motivación. El análisis literario hasta ahora se ha vinculado con una metodología bastante tradicional. Si analizáramos o contempláramos todo lo que hay escrito sobre la técnica del análisis literario, vamos a ver que desde, bueno, en el comienzo de la filología, iba a decir, pero bueno, menos desde los años 80, sí es un sistema bastante metodológico y bastante tradicional. Sin embargo, podemos ir abriendo este campo a través de lecturas de nuevos marcos teóricos, y eso es necesario, para poder pedirles un tipo de comentario que sea distinto al tradicional. Es decir, que esté muy vinculado con el acto de lectura, en general es así, porque es verdad, la literatura y sobre todo el análisis se vinculan con el acto correcto de la lectura, y buscamos que sea un espacio intertextual, ¿no?, que tengan esa capacidad crítica de relacionar intertextos y relacionar todos los conocimientos. Por lo tanto, vamos a buscar una lectura pautada, pero crítica, evidentemente. Estamos en una educación superior, evidentemente. Entonces, bueno, lectura crítica. Y es importante el papel del desarrollo del pensamiento crítico. De ahí que estemos buscando estas tareas, estas evidencias que nos permitan comprobar cómo va este desarrollo. Nosotros queremos que el alumnado logre esa lectura crítica, por lo tanto, tendrá que madurar en su pensamiento, en su capacidad analítica. Y eso se hace con muchas habilidades. Por un lado está esa crítica analítica que acabo de comentar, pero también la práctica y la creatividad, ¿no? Son habilidades que tienen que poner en marcha para poder alcanzarlo. Las nuevas tecnologías está claro que favorecen bastante a este proceso, porque permiten ese proceso de aprendizaje autónomo. Les estamos otorgando la oportunidad de manejarse de una manera autónoma, libre, guiada, eso sí, pautados, pero un aprendizaje
en el que son mucho más activos y participan más, de manera que participan más sus competencias. De manera que, desde luego, estamos favoreciendo a ese logro de la adquisición de un proceso analítico. Podemos reflexionar sobre 3 grandes dimensiones para el uso de las TIC, ¿no? O TAC. En clase, tenemos que reflexionar sobre los objetivos educativos y la concepción que tenemos de los procesos. La universidad tiene que evolucionar, que ya hay un gran camino hecho, eso está claro, y sobre todo lo evidencian el tipo de congresos como en el que estamos participando, donde se ven en los intercambios que los docentes cada vez están más preocupados por este tipo de metodologías, pero es verdad que los objetivos educativos ya no es adquirir tal conocimiento o saber hacer un comentario de texto, sino otro tipo de objetivos más enfocados hacia las competencias. Desde luego, los roles del profesorado y del alumnado tienen que cambiar. Esto ya se ha dicho muchísimas veces, no es nada novedoso en este trabajo, pero sí es importante. El profesor tiene que guiar. El profesor no es ya quien solamente imparte la materia, sino que también va a guiar en el proceso de aprendizaje, de adquisición. Y el alumno, desde luego, pasa de ser un agente pasivo a un agente muy activo. Idea, lo idóneo, que sea activo. Por lo tanto, la estructura incluso organizativa de la universidad debería replantearse. Se detecta muy a menudo, y sobre todo hablando entre colegas, que quizá el estudiantado sí dispone de muchísima información, pero realmente no sabe gestionarla, no sabe enfrentarse. Las nuevas tecnologías y sobre todo lo que es Internet nos aporta una gran información. Cualquier dato que queramos buscar va a estar seguro, y al contrario, es una locura. Y esta locura es también para nuestros alumnos. Evidentemente, ahí está la relación del profesor que está guiando en esta información. O sea, es un problema que existe, el hecho de que no se gestiona bien la información o no se sabe buscar, pero ahí tenemos que ser nosotros, los docentes, los solventes, ¿no? Los que solucionemos ese problema. Y cómo enfrentarse a la lectura. Han cambiado las maneras que tienen nuestros alumnos de leer. Tenemos que adaptarnos a eso. No precisamente para bajar el nivel y que no lean más de un texto informativo breve, no es eso. Pero tenemos que saber a qué están acostumbrados para ir guiando poco a poco a una adquisición de una lectura mucho más compleja y que sean capaces de ser autónomos en esa lectura compleja. El uso de las TIC por parte del profesorado se ha establecido unas categorías en cuanto al uso, ¿no? Actividades propuestas que ya están consolidadas desde hace mucho tiempo, actividades que se pueden estar implantando, o que hay docentes que están implantando, pero en general no, y actividades que son muy infrecuentes, ¿no? Actividades consolidadas puede ser, bueno, el compartir con ellos material, como puede ser un artículo o cualquier tipo de material que nosotros hemos localizado y queremos compartir con ellos. Eso está ya muy consolidado. Bueno, esto es muy tajante, pero bueno, me imagino que todos los profesores comparten materiales con ellos. El proceso de implantación, también en las actividades consolidadas está la gestión de la tutoría mediante correo electrónico, etcétera, etcétera. Estamos accesibles al alumnado en ese sentido. En proceso de implantación ya son actividades que requieren un poquito más de innovación, un poquito más de esfuerzo y, bueno, pues son todas aquellas actividades en las que sí o sí es necesario una herramienta digital para su realización y cómo puede ser el proyectar una presentación como esta, ¿no? Una presentación. Y, desde luego, las infrecuentes tiene que ver con toda esa material audiovisual que el profesor genera pensando en sus estudiantes, ¿no? Por ejemplo, pequeños vídeos hechos por uno mismo
en el que se explican los datos que queremos que conozcan o la información que queremos transmitir, la base teórica que queremos transmitir. Son complementarios a las clases presenciales, son totalmente complementarios, es simplemente para reforzar un aprendizaje. Y son actividades que, si es verdad, son más frecuentes. El uso de las nuevas tecnologías debería ser inexcusable. Es algo que está ya en nuestra sociedad y tenemos que hacer y manejar. ¿Por qué? Precisamente por el cambio de roles. Si queremos que la educación sea más activa, tenemos que proporcionar los medios y es indiscutible que las nuevas tecnologías nos dan estos medios. El fin último es conseguir ese aprendizaje significativo. La propuesta que vamos a llevar, como decía, es el logro de un análisis literario como tarea compleja y un análisis completo, profundo, con muchas de las partes bien desarrolladas. El marco, en nuestro caso, se lleva a cabo en la Universidad de La Rioja en el grado de Lengua y Literatura Hispánica, en concreto en el área de la literatura. Pero sí es cierto que esta propuesta de análisis literario en grados como puede ser educación infantil o educación primaria, modificando evidentemente aquellos aspectos que nos interesa que conozcan mejor de cara a su futuro profesional y no tanto a un desarrollo académico como puede llevar a cabo un filólogo, bueno, pues se modifica y se puede llevar también a cabo. En este caso va a ser de grado de literatura, de lengua y literatura. Nos hemos basado en la memoria de verificación del grado, en concreto la última modificación, que en el trabajo ya se especifican los datos, en el que se establecen clases teóricas, prácticas, seminarios y talleres. Nuestra propuesta, bueno, aquí pone que se vinculan las dos últimas, pero evidentemente las clases teóricas no se abandonan, las necesitamos que nuestro alumnado tenga esa base teórica para poder aplicarlo. Entonces, evidentemente no es que se abandone, simplemente que se hace hincapié en lo que es la propuesta, en lo práctico, en las clases prácticas, o seminarios y talleres que en este caso son virtuales. El aprendizaje recae, en el caso de las clases teóricas, evidentemente, y las prácticas, el aprendizaje recae en el profesor guía esas prácticas. Pero, por otro lado, en los seminarios o talleres, como se quiera llamar, es el alumnado el que guía el momento de aprendizaje. Es el alumno el que está estableciendo, el que lleva el peso, el que es activo en la clase. La asignatura se llama Introducción a la Literatura Española, es el primer módulo, es formación básica y se imparte en el primer curso del grado de Lengua y Literatura Española. Son 6 créditos de los 60 básicos. Los objetivos, pues sencillos. Sencillos. Bueno, 4. 4 claramente. Vamos a buscar procurar el conocimiento crítico y profundo de la literatura. Este es lógico. Pero también vamos a proporcionar al estudiante el mecanismo, el conocimiento, ¿no? El conocimiento del proceso de análisis, ¿no? De qué métodos se utilizan, cuáles son las técnicas, qué instrumentos tenemos para lograrlo. Es un objetivo básico. También vamos a proporcionar un conocimiento sobre teoría de la literatura, no ya solamente de la historia de la literatura española, sino de teoría y los métodos que busca la teoría literaria. Y, por supuesto, crear las bases para posteriores estudios, es decir, para una proyección profesional en el ámbito de la investigación, por ejemplo. En cuanto a las competencias, bueno, muchísimas, pero se relacionan con los objetivos. Destaco en verde aquellas competencias que me parecen más ilustrativas, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento de las técnicas y métodos del análisis literario, habilidades para gestionar la información, porque era uno de los problemas que estábamos encontrando, demasiada información mal gestionada. Bueno, pues que consigamos a través de nuestras propuestas que esas habilidades se vayan adquiriendo, que tengan capacidad crítica y autocrítica, que esto es importantísimo, y preocupación por la calidad, que busquen por qué un texto literario tiene calidad o no, que no cualquier cosa vale. Bueno, y capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información
contenida en bases de datos y otros instrumentos, es decir, otra competencia relacionada con ese problema en cuanto a qué fuentes buscan, qué información tienen, cómo la obtienen y cómo la pueden conseguir. El resto de competencias, capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas, esto ya implicaría un dominio de la materia para poder comunicarse con expertos, capacidad para generar ideas, la creatividad, hemos dicho que es importante, capacidad para analizar textos y discursos literarios o no literarios, en este caso van a ser de los primeros, y utilizando estas técnicas del análisis que hemos reforzado y esa capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada. Vuelve a hacer hincapié, o se vuelve a hacer hincapié en que toda la información que podemos conseguir, la bibliografía que podemos consultar en papel o en internet, que sea buena. Para eso tenemos que prepararlos. Y el desarrollo, es que quedado así de manera muy breve y quizás demasiado, pero bueno, en principio manejamos grupos de 25 personas, es el máximo de personas que se pueden matricular en este grado en nuestra universidad. Bueno, 5 más o menos, casi siempre un poco menos. El planteamiento de la tarea, el producto final. ¿Cuál es el producto final? Quiero un análisis literario complejo y completo. Pero lo vamos a pautar con evidencias que se van a dejar en el campus virtual. Es decir, vamos a ir a lo largo del semestre, todo el semestre, pidiendo esa interacción con nuestro alumnado. Es decir, si el análisis literario tiene unas partes muy estructuradas que conocemos bien como profesores de literatura, lo que vamos a hacer es ir pidiendo poco a poco un avance en todo el proceso, pero no se va a evaluar igual el final, la tarea final, que en las primeras actividades donde todavía no se manejan, ¿no? Entonces vamos a pautar el aprendizaje siguiendo unas lecturas obligatorias que son las lecturas canónicas de la literatura española. Evidentemente, cada cual puede elegir la que le convenga en su materia. Y vamos a ir pidiendo, según cada obra, un elemento concreto, una evidencia concreta. Algo sencillo que se va complicando conforme va pasando el semestre y van adquiriendo ese dominio. Ya saben buscar bien información, bueno, pues se les puede pedir. La temporalización es el semestre y el punto de encuentro es ese campus virtual a través nosotros de la herramienta Blackboard Collaborate. Existen muchas más. Y las horas que se dedican, aparte de las teóricas, son 15 horas de prácticas y 5 en los talleres, 5 ya de manera autónoma, donde ellos son independientes y son los que manejan toda la información. Se va a ir compartiendo con ellos rúbricas, las evidencias que tienen que ir dejando para que sepan que tienen que cometer y nosotros vamos a ir corrigiendo siguiendo estas mismas rúbricas. Más o menos, bueno, creo que ese es el proceso, creo que puede quedar claro. En cuanto a los resultados o las conclusiones que podemos llegar es que a través de esta herramienta del campus virtual y todo lo que compartimos, donde ellos intercambian sus ideas entre ellos, con nosotros, se va generando una especie de portafolio. Se puede hacer un portafolio específicamente, pero bueno, un portafolio digital porque nos permite una comunicación más fluida para lograr estos objetivos, los 4 que hemos hablado. El aprendizaje, desde luego, es significativo. Y al final esas publicaciones de las evidencias nos permite el seguimiento y permite ver a través de ese portafolio cómo ha ido evolucionando cada uno de los estudiantes. Lo digital permite avanzar en este aprendizaje, en esta forma de enseñar. La evaluación, evidentemente, es formativa porque vamos viendo cada una de esas evidencias, intentando mejorar el proceso de cada, y, bueno, impactar en el aprendizaje de cada alumno. Y, por supuesto, se les puede pedir y se pide trabajo cooperativo. Entre ellos trabajan de manera que se enriquecen de lo que comparten y de lo que van conociendo, ¿no? El ritmo de aprendizaje siempre puede colaborar a que aquellos que vayan más lento en el proceso de aprendizaje, bueno, pues puedan apoyar en compañeros que vayan más avanzados, en fin, colaborar. El cambio de roles, por lo tanto, nos parece primordial y significativo y, desde luego, muy importante. Muchas gracias.